Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y en el día de hoy me gustaría que podamos ver algunos fragmentos, simplemente algunos fragmentos de la vida de un personaje que no es tan conocido en la Biblia. Estamos hablando de Jefté, uno de los jueces de Israel. Y me gustaría extraer simplemente una reflexión. Y digo que veamos fragmentos y que simplemente extraigamos una reflexión, porque ver su vida en detalle o en la totalidad nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos disponible para un devocional. Así que bueno, entonces vamos a ver, como les decía, algunos fragmentos simplemente. Recordamos, antes de empezar, que los jueces eran personas que Dios había seleccionado, que Dios había llamado para transformarse en líderes del pueblo de Israel. Ellos fueron líderes espirituales y también fueron líderes militares que Dios utilizó en un periodo determinado de la historia del pueblo de Israel. Ellos desarrollaron sus funciones en la etapa previa a la monarquía, es decir, a la etapa anterior al surgimiento de Saúl, de David, del rey Salomón y de todos los reyes que siguieron posteriormente. Así que entonces Jefté fue uno de estos jueces, uno de estos líderes que Dios levantó dentro del pueblo de Israel. La vida de Jefté la encontramos en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 12 del libro de jueces. Y nos dice el capítulo 11, versículo 1, que Jefté Galadita, ¿sí? Era de la tribu de Galad, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad, ¿sí? Recordamos, él pertenecía a una tribu de Israel, a la tribu de Galad, y él era un hijo ilegítimo, es decir, era un hijo extramatrimonial. Es decir, su padre tenía una esposa con la cual había tenido hijos y también fuera del matrimonio había tenido a Jefté como otro de sus hijos. Y este pecado que su padre cometió, nos cuenta la Biblia también en este capítulo 11, trajo consecuencias sobre la vida de Jefté. Si bien él evidentemente era inocente de esta falta, el pecado y las consecuencias de ese pecado también llegaron a su vida, como pasa siempre con el pecado, ¿no? Que toca y que lastima también a más personas, no solamente a aquella persona que lo comete. Y nos cuenta entonces el relato bíblico que los hermanos de Jefté en un momento se acercaron a él y le dijeron que él ya no tenía parte con ellos, que él no merecía recibir herencia, no podía tener parte en la heredad, y directamente lo expulsaron. Él se tuvo que ir, dice la Biblia que él tuvo que huir de sus hermanos, tuvo que irse de su casa, tuvo que irse de su tierra, tuvo que irse a otra región. Fue marginado, fue alejado de su familia y de su tribu. Eh, Toda esta situación, ¿en qué contexto se da? Bueno, nos cuenta el capítulo 10 de Jueces que una vez más, que nuevamente el pueblo de Israel había cometido lo malo delante de los ojos de Dios. Nuevamente se había alejado de la ley de Dios, nuevamente había cometido pecado, habían caído en la idolatría y en las costumbres de las naciones que rodeaban a este pueblo. Y nos cuenta la Biblia que Dios castigó al pueblo de Israel, esta vez la castigó utilizando a dos pueblos enemigos, que eran los amonitas y los filisteos. Y estos pueblos permanentemente hostigaron, invadieron, atacaron y oprimieron al pueblo de Israel como un castigo de Dios. Y esta situación se mantuvo así durante 18 años, nos dice la Biblia. Hasta que en un momento determinado el pueblo de Israel reconoce su pecado, se da cuenta de la consecuencia que está pagado por esto, y se acercan a Jehová, confiesan su pecado, le piden perdón y también le piden que Dios los libere de esta consecuencia que están pagando. Y la Biblia nos cuenta que Dios nuevamente, en otro acto de amor y de misericordia hacia su pueblo, decide perdonar al pueblo de Israel y también decide liberarlo de estas naciones que lo estaban oprimiendo. Y es ahí cuando Dios entonces convoca, cuando Dios llama a Jefté. Y nos dice el capítulo 11, en la historia de su vida, que los ancianos de la tribu de Galad, aquellos principales, las personas más importantes de esta tribu, descendieron al lugar en el cual él se encontraba viviendo. Recuerdan que él se había tenido que ir, que se había tenido que escapar. Los responsables y las autoridades de ese pueblo van hacia donde se encontraba Jefté
y le piden, le ruegan de forma insistente que él se constituyera en el líder que los guiara en la lucha contra sus enemigos. En este caso iba a ser una lucha contra los amonitas, se estaba por desencadenar una serie de batallas. Y acá ya tenemos entonces una primera lección. Fíjense, una persona que socialmente había sido marginada, que había sido despreciada, que había sido humillada, que no tenía derechos, que no tenía valor, que había sido totalmente dejada de lado, eh, sin dudas para Dios tuvo valor. Y es que Dios no mira lo que ve el hombre, Dios no mira con nuestros ojos, Dios no juzga con la vara con la que los seres humanos juzgamos. Dios ve mucho más allá de lo que ven los hombres y Dios ve entonces lo que hay en el corazón de las personas. Y evidentemente Dios también vio algo distinto o algo particular y peculiar en el corazón de Jefté, por lo cual Dios lo llamó y lo convocó para su obra. Ahora bien, nos dice el relato que Jefté, luego de hablar con estos ancianos, acudió al llamado de Dios. Eh, y acá también pensamos, ¿no? Que fíjense cómo se dio la historia. Aquellos responsables del desprecio, de la marginación y de la vulneración de tantos derechos de Jefté acudieron a él. Y sin dudas, Jefté tenía varios motivos para rechazar este pedido, tenía motivos de sobra para rechazar la ayuda que le estaban pidiendo. Él se podría haber negado y quién podría juzgarlo por esta actitud. Sin embargo, él no dejó que el rencor, que la bronca, que el dolor, que el sufrimiento se interpusieran y no dejó que todo esto se erigiera en una barrera o en una traba para servir a Dios en su obra. Él fue llamado por Dios, él sintió el llamado, él fue convocado por Dios a la obra y él acudió a ese llamado. Y esta es una lección para nosotros. Qué importante es que no dejemos que el dolor, que la desilusión, que la bronca o que distintas situaciones que nos hayan lastimado se interpongan en nuestro servicio a Dios. Dios quiere que nos elevemos por encima de todo esto y que podamos ponernos en sus manos para la obra a la que Él nos llama. La Biblia nos sigue contando que, bueno, Jefté se levanta como un líder del pueblo de Israel, lidera las batallas, el pueblo de Israel se libera de sus enemigos. También nos cuenta el libro de Jueces que Jefté cometió un pecado que tuvo una consecuencia muy grave. Si tienen tiempo les invito a leer su historia, son 3 capítulos y la verdad es que es bastante interesante. Y aún así, a pesar del pecado que él cometió y de la consecuencia que esto trajo, nos dice la Biblia que Dios lo continuó utilizando. De hecho, él siguió siendo juez, continuó siendo juez y continuó siendo un líder de la nación de Israel hasta el último día de su vida, hasta el día en que él murió. Y me queda pensando en su vida, por lo menos en 2 cosas. Primero, lo que decía antes, Dios mira el corazón, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios no mira tu posición económica, Dios no mira tu posición social, Dios no mira nada de eso, no mira nada de lo que los hombres miramos, Él mira el corazón. Y evidentemente, el corazón de Jefté era un corazón en donde había fe, era una persona que creyó en Dios, que le creyó a Dios, y además de tener fe, este corazón era un corazón dispuesto. Él estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que lo habían ofendido, que lo habían lastimado, que lo habían marginado, que lo habían despreciado. Él tuvo disposición para servir a Dios y para elevarse por encima del dolor, del rencor y del sufrimiento que había vivido. Dios mira nuestro corazón, hermanos, y Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, como miembros de su iglesia, Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Jefté podría haber negado el pedido de ayuda, tal vez con derecho, y les podría haber dicho, miren, ustedes me dejaron de lado, me marginaron, me despreciaron, arréglense ustedes. Podría haber pasado, y él podría haber pasado a la historia y al olvido, y no habría recuerdo de él. Sin embargo, él se elevó por sobre eso, tuvo un corazón de fe, tuvo un corazón dispuesto, Dios lo utilizó grandemente, fue uno de los grandes líderes de la nación de Israel, inclusive su vida también se menciona en el libro de Hebreos, en la galería de los héroes de la fe. Podría haber pasado desapercibido, podría haber quedado en el olvido, sin embargo, tantos años después seguimos hablando de él y su vida
nos sigue dejando una enseñanza. Recordamos, un corazón dispuesto, un corazón con fe, que agrada a Dios, que está dispuesto entonces a servir en su obra. Que podamos también imitar esta vida, que podamos ver este ejemplo de servicio, de perdón y de fe, como es la vida de Jefté. Amén.